¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a nuestro espacio de psicología para abordar un tema que creo que a todos nos puede interesar bastante. No sé si estarán de acuerdo con nosotros, pero a veces parece que educar en la amabilidad, en la firmeza, en el equilibrio y en la serenidad se convierten en algo totalmente imposible. Parece que los roles de siempre son pegar alguna voz, subir el tono de voz o amenazar con cosas terribles que pueden suceder en comportamientos inadecuados para educar a nuestros hijos y nuestras hijas. Hoy queremos conocer otra forma que podemos educar, se llama disciplina positiva, y para ello nuestra psicóloga Catalina Fuster nos va a ayudar. Digo bien, disciplina positiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, parece que la palabra disciplina y la palabra positiva podrían parecer que son antagónicas y que no encajan bien, pero al contrario. Cada vez yo creo que es más frecuente que muchas familias se vean en el problema o en la tesitura de que no consiguen reconducir o reconvertir algunas conductas inapropiadas, inadecuadas de los niños, de las niñas, a pesar de utilizar esos criterios de autoridad o de firmeza, que además son los que hemos venido aprendiendo y utilizando casi desde ni sabemos cuándo, ¿no? Y como esos métodos no son del todo eficaces, pues a veces buscamos otras alternativas. El por qué no son eficaces esos métodos también daría para mucho que hablar. A veces no son eficaces porque caemos en incoherencias. Por una parte queremos utilizar la autoridad, pero por otra parte fomentamos la participación o también queremos escuchar a esos niños o a esas niñas, y nos damos cuenta de que las incoherencias son los que muchas veces hacen que ese sistema pueda ser inefectivo, ineficaz, ¿no? O sea que vamos a ver de qué va esto. Bueno, desde casa dirán, no creo yo que con la amabilidad pueda educar yo bien a mi hijo o a mi hija. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, esto para empezar podría parecer que es una idea nueva, que intentamos además traer a estos espacios cosas novedosas, cosas muy actuales, pero ni mucho menos no se trata de una novedad. De hecho, podemos aportar el dato de que esta teoría de la disciplina positiva nace prácticamente en los años 20. Un tal Adler y otro psiquiatra infantil que se llamaba Dreyfus fueron los precursores de esta teoría, que en aquellos años realmente no tuvo mucha influencia ni mucho recorrido. No fue hasta prácticamente los años 80, con otra autora, Jane Nelsen, que por cierto tiene un libro que se titula Cómo educar con firmeza y cariño, por si a alguien le pueda interesar, de esta autora que estamos diciendo, Jane Nelsen. Entonces, esta mujer fue la que de alguna manera sistematizó este proceso y empezó a sentar una serie de bases que son las que han impulsado toda esta teoría y toda esta metodología educativa, podríamos decirlo así. Este modelo educativo fundamentalmente se basa en compaginar la firmeza, pero desde la amabilidad. Seguramente cualquier persona podemos recordar que hemos tenido alguna experiencia en nuestra vida, en entornos de trabajo, por ejemplo, o incluso en el colegio, en el instituto, en la universidad. Quizá recordamos la figura de algún jefe, de algún maestro o maestra, de alguien que a pesar de ser firme era amable y respetuoso. Por lo tanto, no nos estamos inventando nada que no hayamos experimentado seguramente todo el mundo en nuestras propias carnes y que nos hayamos dado cuenta de que funciona. La amabilidad, pero la firmeza no está para nada reñido. Y así llegamos a lo que podríamos considerar como 5 principios básicos que defiende esta disciplina positiva. El primero de ellos es amable y firme al mismo tiempo y sin que entre para nada en conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Pues de esta manera también ayudamos a los niños a que se sientan importantes, a que se establezca un vínculo y una conexión con el adulto, de manera que ese niño o esa niña sienta que es importante para la otra persona. Y eso le confiere seguridad y le confiere mucha confianza. Otro de los principios es que este método es eficaz a largo plazo. No solamente tenemos respuestas o reacciones importantes y positivas de forma inmediata, sino que la efectividad la podemos valorar con el paso del tiempo por esos efectos de confianza y de seguridad que suele producir en los menores.
Otro de los principios es que, por supuesto, nos permite enseñar y que aprendan habilidades valiosas para la vida, valores, como puede ser el respeto mutuo, la capacidad para resolver conflictos, entre otras muchas, la responsabilidad, la colaboración, etcétera. Y además de eso, plantea una manera de enseñar y de educar a los niños de forma que se hacen conscientes de cuáles son esos aprendizajes y esas habilidades que ellos mismos van adquiriendo, con lo cual podríamos decir que prácticamente las ventajas son importantes. Bueno, desde casa te escuchamos y decimos, bueno, yo lo aplico, pero me equivoco, ¿no? Siempre hierro en algo. ¿Hay algunos errores comunes o situaciones que puedan llevarnos a ciertos errores que se repitan? Sí, hay algunas. De hecho, si paramos la atención en algunos comportamientos negativos de los niños y de las niñas, lo que comúnmente decimos es que los niños lo que buscan es atención, atención por parte de los adultos. Y a veces es un error creer que se trata de prestar esa atención. Muchas veces detrás de esa petición de atención el mensaje es solo, para el niño es solo cuando me porto mal consigo que me atiendas. Por lo tanto, ese podría ser uno de los errores. Otro de los errores también comunes es que a veces se establece una especie de pulso o de lucha de poder, a ver quién puede sobre quién. Y a veces ganamos los adultos, pero en otras ocasiones no, ganan ellos y ganan ellas. De nuevo, solamente me tienes en cuenta cuando mando o cuando me impongo frente a ti, ¿no? Tanto por parte del adulto como por parte del niño. Otro error a veces es que los comportamientos los enfocamos o se pueden llegar a enfocar como una venganza, como una manera de ahora te vas a enterar de lo que me has hecho pasar a mí, voy a devolverte un poquito de ese daño, de ese malestar, de ese sufrimiento. Y otro de los errores a veces es el que se genera de la situación de incapacidad, del no creer que nuestros hijos, nuestras hijas vayan a ser capaces de comportarse de otra manera y por lo tanto es imposible que lo hagas bien, es imposible que tengas en cuenta lo que te digo, me voy a dar por vencido. Esos errores muchas veces son los que enmarcan o definen esas conductas negativas y podríamos decir que de alguna manera cuando un niño se comporta mal realmente es porque se siente desmotivado, porque bueno, pues como de alguna forma se siente casi indiferente, ¿no? Por entrar dentro de alguna de estas líneas que hemos comentado. Lo que también deducimos que es importante es de cara a la autoestima, a la formación de la autoestima del niño, de la niña, ¿no? Sin duda, sin duda. Estamos hablando de que al fin y al cabo, cuando educamos en el respeto, educamos en la confianza, educamos en la seguridad, lo que estamos haciendo es alimentar completamente la autoestima de los niños y de las niñas, que de otra manera, pues justo lo que hacemos es lo contrario. Cuando hacemos niños y niñas absolutamente dependientes de una norma, de una autoridad, de un referente, esos niños o esas niñas que a veces estamos en un parque o en una zona de ocio, antes se daba mucho más que ahora y automáticamente miran al padre o miran a la madre antes de hacer cualquier cosa, muchas veces son niños inseguros y niños que no se sienten suficientemente queridos o que no tienen una autoestima sana, sin ninguna duda. Bueno, tenemos ya un poco los errores. Ahora, ¿cómo podemos...? Porque nos plantea situaciones cotidianas, pero tampoco sabemos un poco por dónde empezar, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a cambiar un poco nuestra forma de educar, ¿no? O adaptarnos. Esa pregunta es dificilísima de responder y ojalá tuviéramos recetas mágicas y todo eso. Todo el mundo sabe, quien nos sigue, quien nos escucha, que damos pinceladas, damos ideas y sobre todo planteamos reflexiones. Y a mí una de las cosas que sí me gusta poner sobre la mesa es que a veces, antes de ser capaces de educar a otro o de transmitir ciertos aprendizajes, lo primero que deberíamos hacer las personas es revisar nuestra propia coherencia interior. Si yo no me respeto a mí misma, si yo no me valoro a mí misma, difícilmente voy a valorar a otra persona, aunque sea la persona que más quiero en el mundo, que muchas veces se dice de un hijo o de una hija que son esas personas que son a quienes más amamos. Por lo tanto, el respeto que queremos que ellos aprendan, empezamos mostrándolo con el respeto hacia nosotros y hacia nosotras mismas. Ese aspecto es absolutamente fundamental. Además de eso, también sería bueno
que no nos centráramos tanto en los castigos. De hecho, la teoría de la disciplina positiva propone eliminar los castigos radicalmente. Propone que de alguna forma los errores no son intencionados, voluntarios, no son algo que hace mal un niño aposta para desafiarnos o incluso para hacernos enfadar, sino que todos los seres humanos cometemos errores, eso lo hemos dicho incluso varias veces en este espacio. El error es la gran posibilidad de aprender que tenemos, con lo cual, desde ese punto de vista, los castigos, podríamos preguntarnos, ¿qué aprende un niño cuando aplicamos un determinado castigo? ¿Cuál es la parte de enseñanza que lleva implícita ese castigo? Una cosa es un castigo y otra cosa son consecuencias, son cosas diferentes, pero el castigo como tal estaría casi dentro de esa línea de venganza. Has hecho algo mal, entonces yo hago que tú lo pases mal de nuevo, ¿no? El castigo tiene muy poco poder a veces de enseñanza y de aprendizaje. Otra cosa son las consecuencias. Y como decimos, en vez de castigos vamos a pensar en soluciones. Los niños y niñas, sobre todo a partir de determinadas edades, deberían proponer soluciones para no repetir determinadas situaciones erróneas, sobre todo esas que se repiten con mucha frecuencia. Y vayamos también a tener claro que muchas veces los padres y las madres, yo no sé qué responderían a ciertas edades si les preguntáramos si conocen exactamente a su hijo o a su hija, si le conocen en profundidad, si son capaces de meterse en su piel, en sus sentimientos, en lo que siente un niño o una niña en el mundo en el que vivimos hoy, con el estrés que todo el mundo manejamos, con las prisas, con las situaciones, venga, corre que llegamos tarde aquí, venga, date prisa que tienes que terminar esto para que podamos hacer lo siguiente. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez si realmente sabemos lo que siente nuestro hijo o nuestra hija? Yo creo que fundamentalmente estas ideas nos darían referencias importantes para tener en cuenta y para modificar algunos aspectos y algunos mensajes que les estamos dando a los menores, sin olvidar el principio que hemos dicho antes, firmeza, pero con generosidad. Y luego lo que también has comentado muchas veces, que al fin y al cabo los niños aprenden de imitación, ¿no? Sin Por duda. lo cual el patrón que tengan en casa o los familiares más cercanos lo van a imitar. Sin ninguna duda. A veces para conseguir enseñar algo a un niño adecuadamente, el primero que tiene que cambiar es el adulto, porque yo no voy a enseñar algo que no hago. O algo que no creo profundamente, que no estoy absolutamente convencida. Los niños y las niñas aprenden y nos tienen de referencia, somos sus patrones en base a lo que hacemos, no en base a lo que decimos. Si yo digo que esto está mal, pero después yo lo hago, aunque sea en otro contexto, incluso aunque crea que no se han dado cuenta, estamos ofreciendo mensajes absolutamente contradictorios y ellos aprenden de lo que hacemos, no de lo que les decimos. Sí, sí, sin duda. Pues yo creo que tenemos una tarea a lo mejor complicada, pero tampoco tiene que ser un cambio radical, sino que entender que existen otras formas y que son son más productivas y más eficientes y sobre todo a la larga, que también la autoestima de un niño también le va a marcar mucho su futuro. Otro detalle más que no se nos olvide, según la disciplina positiva, también es muy importante que los mensajes, la forma como hablamos, la cortemos bastante. Por ejemplo, que no sermoneemos. Todas las personas tenemos a alguien en nuestra familia que nos ha repetido algo 80.000 veces y a pesar de esas veces que nos lo han repetido, no han conseguido que dejáramos de hacerlo o que lo recordáramos la siguiente vez. También podemos utilizar otro tipo de signos y de señales a la hora de dar indicaciones o de dar instrucciones. Pongamos un ejemplo, si queremos que nuestros hijos cuando vayan a comer se laven las manos, en vez de repetir lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, podemos enseñarles otra manera, un signo. Por ejemplo, el vaso en el que vamos a beber agua va a estar boca abajo en la mesa y hasta que no te has lavado las manos no puedes coger ese vaso y darle la vuelta. Por ejemplo, ¿no? El lenguaje, la manera como decimos las cosas influye muchísimo. De la misma forma que si yo quiero decirte vete a la cama a una determinada hora, lo voy a decir con firmeza y con convicción, porque la primera que está convencida de que es hora de irse a la cama soy yo. Si yo dudo, esa duda también la voy a transmitir y la firmeza no aparecerá por ningún sitio.
Aquí vemos que el lenguaje es importante también en Muchísimo. esta faceta de la vida. Muchísimo. Pues Catalina, hemos tomado muchas notas, vamos a ir poco a poco asimilando y muchísimas gracias. Gracias.